Bueno, buenos días a todos. Es un honor contar hoy con la presencia de Javier García Campayo, que, bueno, ante todo quiero agradecerle que haya aceptado la invitación del área de investigación para venir a impartir este coloquio especial en nuestro centro. Bueno, para mí ha sido todo un reto condensar en 2 minutos su enorme trayectoria. Verán que hay un cierto sesgo hacia las actividades de investigación y pido disculpas por todo lo que voy a omitir. Javier García Campayo es licenciado en Medicina con la especialidad de Psiquiatría y doctor por la Universidad de Zaragoza. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad McGill de Montreal hasta 1997. A su vuelta fundó la primera unidad de trastornos somatomorfos en España en el Hospital Universitario Miguel Servet, que después esta unidad se convertiría en una unidad para el tratamiento de la fibromialgia. Actualmente es médico y psiquiatra en el Hospital Universitario Miguel Servet y catedrático acreditado de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Además, es profesor del Máster de Psicopatología y Salud en la UNED, profesor visitante en varias universidades en distintos países del mundo y docente de posgrado en la Universidad de Granada, la de La Laguna, la Universidad Ramón Llull. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Desde el año 2013 es director del Máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Este es el primer máster sobre este tema en España, en una universidad española, y puede realizarse online a nivel internacional. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales, ha publicado más de 200 artículos de investigación en revistas de gran impacto, más de 10 libros y más de 25 capítulos de libros. Investigador principal en 7 proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas, competitivas, y en particular es investigador principal del grupo de investigación Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud en Atención Primaria y director del grupo de investigación en Mindfulness y Compasión. Director científico de la revista Cuadernos de Medicina Psicosomática. Sus principales líneas de investigación son mindfulness y compasión, depresión y ansiedad en atención primaria, dolor crónico y fibromialgia, burnout, psiquiatría transcultural y de la inmigración y nuevas tecnologías aplicadas a la salud mental. Desde 2006 su trabajo está orientado fundamentalmente a la investigación de los mecanismos de acción, aplicaciones y beneficios de mindfulness en contextos terapéuticos, educativos, laborales y deportivos, con líneas de investigación en psicometría, neuroimagen, impacto biológico y psicológico de mindfulness. Organiza bianualmente el Congreso Internacional de Mindfulness en Zaragoza. Y bueno, les dejo ya con él, ya no me enrollo más, perdón. La larga introducción, pero es que lo merece. Bueno, sí, lo dejamos ahí para preguntas. Bueno, pues buenos días, un placer estar con ustedes, con vosotros, compartiendo algunas ideas sobre este tema. Y quiero agradecer especialmente a Karma, a José Miguel, su invitación para estar aquí. Estoy especialmente satisfecho. A mí Canarias me encanta y no conocía el IAC y la verdad es que estoy quedando impresionado. En este tiempo que tenemos vamos a intentar conocer un poco lo que es mindfulness, bases teóricas, hacer algunas prácticas para que podáis tener algo de la experiencia de lo que es y sobre todo insistiré en la eficacia, es decir, para qué sirve. Yo sé que estamos en un sitio de los más importantes de investigación en España y todo lo que es evidencia científica es importante. Mindfulness es luego hablaremos, es un estado de la mente y las técnicas que permiten alcanzar ese estado y como tal es muy práctico. Así que os invito a empezar con una práctica para entrar un poco en harina. La postura sencilla, plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, la espalda recta, sin tensión, ojos cerrados, cuerpo relajado, la cara sobre todo, que es una zona donde solemos tener bastante tensión. Y mindfulness se podría traducir como atención plena, así que vamos a hacer un par de ejercicios de los más sencillos de atención. Les invito a poner la atención en las plantas de los pies y a mantenerla allí algunos segundos. Si lo hacen, podrán percibir calcetines o medias, si es que llevan zapatos. Y por supuesto el contacto con el suelo, en última instancia con la tierra. Un contacto que está siempre ahí, siempre que estamos sentados o de pie, y que casi nunca percibimos. Y ahora les preguntaría y comentaremos luego si es fácil o es difícil mantener la atención, en este caso en la planta de los pies.
y si la atención se va, les invito a observar cuál es el proceso, qué es lo que ocurre para que la atención, que quieren mantenerla en la planta de los pies, se vaya. Luego comentaremos también el tema. Tras este primer ejercicio hacemos un segundo y último. Ahora, en vez de poner la atención en un espacio reducido y estable, como son las plantas de los pies, vamos a hacerlo en un espacio ilimitado, todo lo que nos rodea, y en un objeto cambiante, como son los sonidos, sobre todo los sonidos naturales. Les invito a poner la atención en los sonidos, que escuchen. Y de nuevo la pregunta es si es fácil o es difícil mantener la atención, en este caso a los sonidos. Y si la atención se va, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué procesos ocurren en nuestra mente para que, queriendo mantener la atención ahí, se vaya? Y poco a poco podemos ir volviendo. ¿Qué tal? ¿Es fácil o es difícil mantener la atención? Difícil, la mayor parte estaríamos de acuerdo, ¿no? Es difícil mantener la atención. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Han podido ver? Yo quiero poner la atención en la planta de los pies. ¿Por qué se va la atención? ¿Qué es lo que ocurre? Exactamente, ¿no? Aparecen pensamientos y me voy. ¿Esa es la única causa? ¿Hay algún otro, digamos, estímulo que se nos lleva la atención? Los sonidos, efectivamente, unas sensaciones, sonidos o sensaciones corporales, ¿no? Si me duele el dedo gordo del pie, la atención se me va ahí. Pueden ver el tema, ¿no? Yo quiero poner la atención en un sitio, pero pensamientos o sonidos. En Mindfulness estudiamos los 4 objetos que hay en la mente. Básicamente son sensaciones corporales y de los sentidos, pensamientos, emociones e impulsos. Cualquiera de ellos se nos puede llevar la atención. Entonces, estaríamos de acuerdo en esto, ¿no? En que parece que es difícil mantener la atención y que cualquier proceso que ocurre en la mente nos lleva la atención. Pero yo les preguntaría, y esto es lo que va a centrar de alguna forma toda mi charla, ¿de qué depende la atención? ¿Me explico? Que ustedes puedan mantener la atención en un punto, ¿de qué depende? ¿Cuál es? ¿Y eso qué implicaría? ¿Pero solo puede hacer uno voluntariamente? Este es lo que quería insistirles, ¿no? Mucha gente piensa, ahora, si el tema que pongo la atención me interesa, lógicamente pongo más atención. Totalmente de acuerdo. Pero eso solo explica un 10% o así del total de la varianza, del total de las causas. El 90%, ¿qué lo explica? El entrenamiento. Una mente entrenada pone la atención donde quiere. Una mente no entrenada, aunque quiera y le interese el tema, tiene tendencia a irse. Este es uno de los principales temas que voy a insistir. Y otro es, ¿para qué les serviría tener una atención desarrollada? ¿Piensa que esto les puede ser útil o no? ¿Y para qué? Dicen por aquí que sí. ¿Cuál es el principal, digamos, beneficio de la atención? El que es más evidente. ¿Cuál sería? Exactamente, la eficacia, podríamos decir, ¿no? Es decir, yo estoy trabajando aquí en el IAC o donde sea y la atención no se me va. Esto parece evidente, ¿no? Un aumento de la atención aumentaría la eficacia. Sin embargo, hay un segundo beneficio de la atención que para nosotros es aún más importante y que, sin embargo, no es evidente. Este segundo beneficio es que la mente que está atenta es mucho más feliz, sufre menos. La razón es la siguiente. Como la mente está acostumbrada a divagar, a ir por donde quiere, los estudios dicen que más del 50% del tiempo está divagando, hagamos lo que hagamos, no se lo digan a nadie, aunque está aquí el director. Teóricamente... Teóricamente, nuestras empresas tendrían que pagarnos la mitad, porque estamos el 50% del tiempo fuera, ¿no? Entonces, les decía que más allá de la eficacia estaría el tema de la felicidad. Y les pongo un ejemplo. Imagínense, yo voy por la calle, veo una pastelería, por ejemplo, y digo, ¡buah, qué pastel más agradable! Me lo compraría. Fíjense que en ese momento es un pensamiento agradable. El siguiente pensamiento es, pero no tengo dinero. El siguiente pensamiento es que llevo 2 años en paro. El siguiente pensamiento es que soy un fracaso. Llevo tiempo y tiempo sin trabajar. No sé si se dan cuenta. En 4 o 5 pensamientos, que son 15 segundos, un pensamiento dura 3 o 4 segundos, he pasado de algo agradable a algo desagradable y no lo puedo controlar porque la mente va a su aire. Entonces, este segundo aspecto de que una mente
atenta, es una mente mucho más feliz, es el tema clave también que les quiero insistir. De todo esto hay mucha evidencia y como les comentaba, voy a empezar por la evidencia y luego entramos a qué es mindfulness. Estas son las publicaciones en revistas científicas en los últimos años. Mindfulness empieza a principios de los 80, apenas había estudios hasta ese momento, pero a partir del 2000, cuando centros importantes como el Centro de Mindfulness de Oxford entra a investigar, empieza a verse resultados espectaculares y ha hecho que, ya ven que la evolución es tremenda, aunque esto la verdad ocurre en otras muchas áreas, no solamente en mindfulness. Lo que se está investigando, fíjense, no es solo hasta qué punto mindfulness es eficaz, como luego veremos en salud, en organizaciones, en deporte, etcétera, sino sobre todo, la hipótesis que se maneja en la comunidad científica actualmente es que la gente que lleva años, 10 o más, practicando mindfulness de forma sistemática, ese cerebro se modifica de forma anatómica y estructural, de manera que funciona de forma diferente al de un cerebro sano, pero que no está entrenado. De alguna forma, una de las áreas que se está investigando es hasta dónde podría llegar el cerebro humano con entrenamiento. Nosotros revisamos el tema, yo quien tenga interés, como estaremos en contacto con Karma, les paso toda la evidencia científica que hay sobre este tema. Hay revistas dedicadas exclusivamente a esto, revistas de primer cuartil, los que nos dedicamos a publicar sabemos la importancia de los factores de impacto, y estas serían las áreas donde se ha demostrado eficacia, desde la salud a la educación hasta las organizaciones, ¿no?, y el deporte. Este es seguramente uno de los artículos más importantes que se ha publicado. Lancet, la revista probablemente más importante de medicina clínica, es decir, de los que vemos pacientes, donde se veía que mindfulness es especialmente eficaz en la depresión. La depresión es, según la OMS, ya a partir de este año, del 2020, la enfermedad que más malestar, costes, bajas produce, no solo de las psicológicas, sino de todas las enfermedades. La depresión tiene una característica y es que tiene tendencia a la repetición. Si yo tengo un episodio depresivo, el 50% de la gente tendrá un segundo episodio. Si ya he tenido dos, el 80% tendrá un tercero. Y a partir del tercero, prácticamente el 100% vuelve a tener otro episodio depresivo. No estábamos siendo muy eficaces en prevenir esas recaídas. Y este estudio demuestra que mindfulness se considera ya en este momento la psicoterapia más eficaz para la recurrencia, para evitar nuevas depresiones. A partir de aquí se disparó la investigación en mindfulness y el impacto es tal que la guía NICE británica, médicos psicólogos, tenemos que seguir guías clínicas, no podemos hacer lo que queramos cuando estamos tratando pacientes. Esta guía clínica, la NICE británica, es la más importante. Habla, por ejemplo, en depresión recurrente, ya ven el link, pueden entrar. Si usted ha tenido varios episodios depresivos, se le debe ofrecer el tratamiento con mindfulness por su eficacia. Estas serían algunas de las áreas donde más se ha investigado. La salud sería una de ellas. Ya he hablado en enfermedades psicológicas la depresión, pero lo mismo ansiedad, adicciones. Van a ver que el tema por qué mindfulness es tan importante es porque modifica el funcionamiento de la mente, modifica lo que pensamos. Luego les insistiré, nuestro sufrimiento no depende de lo que nos ocurre, sino de lo que pensamos de lo que nos ocurre. Y ahí mindfulness es especialmente eficaz. Por ejemplo, en enfermedades como dolor, todo lo que está en relación con el estrés. En este momento en medicina está en boga la teoría de la neuroinflamación. Lo que viene a decir es que el estrés crónico es la causa de casi todas nuestras enfermedades. Produciría cortisol crónicamente aumentado. Esto alteraría los mecanismos de neuroinflamación, interleuquinas, citoquinas, y esto lesionaría directamente desde corazón, infartos, coronarias, ya lo sabíamos hace tiempo. Facilita la aparición de cáncer, porque el estrés disminuiría la inmunidad celular y facilitaría que las células neoplásicas que ocasionalmente aparecen en el cuerpo se duplicasen, facilitaría la aparición de hipertensión, etc. Y otras enfermedades como, por ejemplo, el dolor. El dolor es una enfermedad compleja, con un componente sensorial, pero también con un componente psicológico y afectivo. Les pongo un ejemplo para que lo puedan ver. Si a ustedes les dicen a elegir un dolor intenso, 8 sobre 10, 5 minutos, o un dolor leve, moderado, 3 sobre 10, 5 años, ¿qué elegirían? Todo el mundo elige lo que sea, pero rápido, ¿no? Pero imagínense que yo tengo una enfermedad con dolor crónico, fibromialgia, ya se ha comentado que es un tipo de enfermedades que trabajamos mucho con ellos. Yo tengo una fibromialgia y en este momento tengo un dolor 3 sobre 10, eso es soportable. Pero lo que hace insoportable, como les decía, es el pensamiento. Es que yo pienso, este dolor tengo que aguantar el resto de mi vida.
no puedo soportarlo. Fíjense que esto es lo que trabajamos con mindfulness, los pensamientos asociados a cualquier cosa que ocurre. Previene enfermedades, ya hemos comentado, mejora el bienestar psicológico. Para que se hagan idea, se considera que 1/3 de toda la población mundial tendrá algún tipo de malestar psicológico, de enfermedad, ¿no? La depresión es la más frecuente, un 20% de toda la población tendrá una depresión a lo largo de su vida. 2/3 de la población, afortunadamente, no tendrán nunca una enfermedad psicológica, pero de ellos, la mitad, es decir, otro tercio de la población, no va a ser feliz. Fíjense que esto es un problema. Es decir, sin tener una depresión, sin tener una enfermedad psicológica, no tiene sensación de bienestar psicológico. Esto es uno de los grandes problemas que a partir de los años 90, con el inicio de la psicología positiva, hemos sido muy conscientes. Muchas de estas personas que no son felices van a las consultas, pero realmente no tienen una depresión. Y no es fácil, porque el afecto depresivo y el afecto negativo, positivo son diferentes. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo una depresión y tomo un antidepresivo, el 70% de la gente mejora, ¿vale? Pero si simplemente no soy feliz y no tengo una depresión, aunque me atiborre antidepresivos, no mejoro para nada, porque una cosa le llamamos afecto positivo, bienestar psicológico, y la otra es afecto negativo, malestar psicológico, depresión, ansiedad. Son dos temas independientes. Mindfulness y otras técnicas serían útiles para ambos. Y también hay estudios que demuestran, metaanálisis, que demuestran que alargan la vida. Gente que lleva 10 años o más practicando mindfulness con el mismo estilo de vida, que también es muy importante, ¿no? Alimentación, ejercicio físico, etcétera, se demuestra que estas personas que llevan años practicando mindfulness tienen un alargamiento de vida de unos 3-4 años. En este momento se puede saber la esperanza de vida por la longitud de los telómeros. Unas proteínas que están en los cromosomas, es un análisis relativamente sencillo de hacer, y los telómeros se retraen con el tiempo. Y lo que se observa es que en estas personas que practican mindfulness de forma sistemática están menos retraídos, ¿vale? Yo creo que esta charla les puede alargar la vida un par de minutos, así que aprovechenlo. En la educación se está empleando sistemáticamente, evidentemente porque aumenta el rendimiento, ¿no? Aumenta la concentración, regulación de emociones, los rendimientos académicos, ¿no? Y como regula mejor las emociones, las relaciones entre los alumnos con los padres, con los profesores, son mejores. Para que se hagan idea, en España más de 1000 institutos, colegios y tal están utilizándolo de forma sistemática, como un 30% de universidades están ofertando ya mindfulness. Estas cifras son muy inferiores a las de otros países. En Gran Bretaña o Estados Unidos, todas las universidades ofertan de forma sistemática mindfulness porque se considera que es muy eficaz para la prevención del malestar y porque las poblaciones universitarias tienen mucho más estrés que el resto de la población. Yo creo que los que hemos estudiado una carrera sabemos de qué va eso. Se está utilizando en organizaciones, en empresas, porque, les decía, es muy eficaz para la disminución del estrés, aumenta la satisfacción con el trabajo, la satisfacción profesional y todo eso aumenta la productividad. La gente que es feliz está más a gusto en el trabajo y produce mejor. Estos son algunos ejemplos de empresas que están utilizando mindfulness. Utilizarlo no implica dar un curso sin más, es mucho más. Es que mindfulness impregne la cultura de la institución. Para que se hagan idea, cuando en estas empresas se empieza una reunión, no se empieza, digamos, a saco, sino que los 3 primeros 5 minutos se dedica a practicar mindfulness. Alguien, quien dirige la reunión, lo dirige para conectar mucho más con uno mismo y empezar. Esto lo está haciendo desde el foro de Davos hasta la NASA, etcétera. Diferentes empresas. En estos sitios suele haber un lugar donde uno puede practicar y en algunas de ellas, como les decía, las más comprometidas, a los trabajadores se les invita a que cada hora, máximo cada 2 horas, corten 1 o 2 minutos, hagan un break y conecten, hagan mindfulness para esta prevención del estrés que les comento. Y también se está utilizando en el deporte porque aumenta el rendimiento y disminuye el estrés asociado a la actividad deportiva. Los deportistas de élite están muy estresados, ¿no? Conocemos a Nadal, etcétera. Tener ese calendario tiene que ser muy duro. Pues bien, algunos de los deportistas que ellos comentan que practican mindfulness son desde Pau Gasol hasta Djokovic, que me temo que va a ganar el Open de Australia estos días, ¿no? Hay universidades, las principales, están desarrollando centros para la investigación y el desarrollo de mindfulness. Les pongo algunos ejemplos, ¿no? Oxford o Harvard tienen, también Cambridge. Entonces, la evidencia empieza a ser tan evidente que se está empezando a extender en muy diferentes áreas. Tim Ryan es un senador norteamericano de los que más activamente está promoviendo
la utilización de mindfulness en diferentes áreas en Estados Unidos, pero el país que va a la cabeza en esto es Gran Bretaña. Este es un manifiesto multipartido de Mindful Nation, donde hay un compromiso para que en los próximos 15-20 años Gran Bretaña integre de forma sistemática mindfulness en la educación, en la sanidad, en la judicatura. Los británicos piensan como criterio que si toda una generación de británicos recibe mindfulness de forma sistemática, esto producirá un cambio importante en el país. Se habla, por eso, de una revolución mindful. Vista la evidencia, luego en la charla posterior en el coloquio hablamos de todo esto si quieren, entro a lo que sería mindfulness. Para entender lo que es mindfulness, la forma que se suele hacer es compararla con el sistema normal que tenemos de funcionar, ¿no?, en los países desarrollados, que podríamos denominarlo como piloto automático. Este piloto automático se caracteriza por estar continuamente estresados, ir corriendo a todas partes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Nos identificamos? Comer sería un buen ejemplo. ¿Quién de nosotros podría comer solo comiendo? Solo el plato, no hay nadie más, sin libro, sin móvil, sin televisor. Para muchos de nosotros sería una tortura, ¿no? Fíjense que la consecuencia es que la mayor parte de la gente deja de comer cuando ya no hay nada en el plato. Quiero decir que es poco frecuente que a mitad de plato uno diga, ya estoy lleno, ¿no? Porque la inercia hace que te acabes todo. De hecho, la gente lo que dice, no me llenes el plato para no pasarme comiendo, ¿no? Mucha gente, ¿no? Pero sobre todo lo más importante sería esto, lo que llamamos en psicología el diálogo interno. Yo ahora les estoy hablando, estoy impresionado de que da la impresión de que están escuchando muy atentamente, pero por atentamente que escuchen, se dan cuenta de que no pueden dejar de hablar con ustedes mismos y comentar la jugada. ¿No? Están diciendo, tiene razón, no tiene razón, esas diapositivas, esa camisa que lleva, ven como hay varias. Ven que eso es continuo, uno está continuamente hablando consigo mismo, ¿es así? Bueno, pues a eso es a lo que le llamamos diálogo interno. Ya les insisto que el diálogo interno es la clave de todo, es la clave de todo. En Mindfulness somos especialmente observantes de ese diálogo interno. Ese diálogo interno clasifica al mundo, todas sus experiencias, toda la gente que han conocido, en tres grandes categorías. Lo que me gusta, lo que no me gusta y lo que es indiferente. Esta charla, como todo lo demás que hayan experimentado, les gustará o no les gustará en mayor o menor intensidad o será indiferente. ¿Sí? Solo no está clasificado aquello que aún no conocemos. Si yo trajese una fruta exótica de un país extraño, todavía no tendrían claro si les gusta o no les gusta, pero solo por la mirada, solo por lo que ven, dirían, ¡buah! Con ese color que tiene, eso no puede estar bueno. ¿Sí? Fíjense que esta clasificación de lo que me gusta y no me gusta es también nuclear. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Hoy vamos a hacer algunas preguntas interesantes, Fíjense que todo lo que hacemos, lo hacemos buscando compulsivamente lo que nos gusta y todavía más esto segundo, evitando compulsivamente lo que no nos gusta. Nuestra mente está entrenada a intentar evitar el sufrimiento y en cuanto olemos que algo nos va a hacer sufrir, salimos corriendo. Yo les voy a decir durante todo el tiempo que no me hagan caso y que observen si es verdad lo que decimos. Pero les insisto en esto, todo lo que hacemos es buscando lo que nos gusta y lo que nos gusta puede ser desde algo muy espiritual o hasta algo muy material o lo que sea, y lo que no nos gusta también. Pero todas nuestras acciones están basadas en eso. Fíjense que es un poco esta nuestra experiencia, ¿no? Estamos trabajando y estamos pensando en las vacaciones en el fin de semana, pero el problema es que cuando estamos de vacaciones en el fin de semana tampoco estamos allí. Estamos en otro sitio, nunca estamos donde estamos. Este suele ser el mayor problema, ¿no? Les decía que hay mucha evidencia. Uno de los estudios más importantes del 2014, de Killingsworth y Gilbert, hablaba de que a las 3.000 personas se les preguntó con smartphone varias veces al día, durante varios días, 3 preguntas. ¿Eres feliz? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? En el estudio salió que más de la mitad de la gente no es feliz. Eso ya se sabía, no hubiesen publicado el artículo por eso. Ese dato no era nuevo. Pero sí fue la primera vez que se vio claramente que la gente que es feliz está la mayor parte del tiempo con la mente en lo que está haciendo. Y la gente que no es feliz está la mayor parte del tiempo con la mente en un sitio diferente a lo que está haciendo. Es decir, si pusiésemos una línea temporal, vemos que nuestro cuerpo está en el presente, todavía no hay tecnología para mandarlo al futuro o al pasado, igual llega eso, pero ¿dónde suele estar nuestra mente? Nuestra mente suele estar casi siempre en el pasado o en el futuro, y si está en el presente,
suele ser para quejarse, para decir esto no. Obsérvenlo. Si analizásemos qué tono emocional predomina en el pasado, ¿qué me diría? O sea, ¿qué emoción predominante suele ser la que está asociada al pasado? Pues, exactamente, ¿no? Puede haber recuerdos agradables, sin duda y tal, pero fíjense que en general, tanto la depresión como el duelo van asociados a anclarse en el pasado, comparando lo que teníamos en tiempos y ahora no tenemos. Y en el futuro, ¿qué emoción predomina? Exactamente, ¿no? Eso es, miedo, preocupación, ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Miedo a algo negativo que nos pueda ocurrir en el futuro. Churchill, el famoso estadista, decía que la mayor parte de su sufrimiento se produjo por cosas que jamás ocurrieron. Las cosas no ocurrieron, pero el sufrimiento sí, ¿no? Entonces, en esta estructura, ¿dónde piensan que está la felicidad? ¿En cuál de los tres tiempos estaría la felicidad? En el presente. ¿Lo dicen por convencimiento o por descarte? ¿No? El pasado, tristeza, el futuro, ansiedad, presente, efectivamente, en el presente. Les insistía este estudio. Pero lo importante no es lo que estamos haciendo, sino dónde está la mente en lo que estamos haciendo. En ese estudio que les he comentado, a la gente se le daban diferentes actividades para elegir, ¿no? Desde estar en la playa, en un sitio paradisíaco, tipo Canarias, hasta estar fregando platos. Se pueden imaginar que la mayor parte de la gente prefería fregar platos, ¿no? Pues bien, lo que se veía es que la gente que estaba fregando platos, pero con la mente en fregar platos, era 4 veces más feliz que la gente que estaba en el sitio paradisíaco con una preocupación, porque la mente estaba en otro sitio. No todos tenemos esa experiencia. Yo puedo estar en el mayor paraíso, pero me han echado del trabajo, tengo un hijo enfermo, me ha dejado mi pareja y no puedo disfrutar. Porque lo importante no es dónde está el cuerpo, sino dónde está la mente, ¿no? Este sería el quid de la cuestión. Mindfulness está basado en el pensamiento oriental tradicional. La globalización ha arrasado con todo y, por desgracia, uno va ahora a China, Japón y seguramente no hay demasiado que aprender. Pero el pensamiento oriental tradicional lo que venía a decir, y esto no estaba en nuestra cultura, la felicidad y el sufrimiento no están fuera de nosotros, están en la mente. Fíjense que esto no es lo que normalmente tenemos la idea, ¿no? Nosotros pensamos que si las cosas nos van bien seremos felices y si nos van mal pues seremos desgraciados. Pero no es tan simple, porque hay un factor que modula todo eso, que es el diálogo interno. Les pongo un ejemplo. Imagínense que yo empiezo a dar esta charla y me sale una cosa patética, tartamudeo, bueno, un desastre, ¿no? Eso es un hecho. Sobre ese hecho, yo puedo pensar, pues sí, Javier, una charla patética, déjalo y no vuelvas a dar nunca más, ¿no? Ese pensamiento negativo genera una emoción de baja autoestima y una conducta de nunca más volver a dar una charla. Todos conocemos casos así. Pero fíjense, con ese mismo hecho, charla patética, yo puedo pensar, pues sí, la charla es penosa realmente, Javier, pero chico, sigue dando charlas, que con el tiempo lo harás mejor, y con ese pensamiento de desafío surge una emoción, ¿no?, de, insisto, desafío, y la acción de seguir dando charlas, que es en lo que estoy, a ver si alguna me sale bien. Ven que me ha costado un tiempo. Ven que el hecho es el mismo. Lo que es diferente es lo que yo pienso del hecho. Lo pueden ver claramente, ¿no? Entonces, lo importante no es lo que ocurre, sino lo que pensamos de lo que ocurre. Pero si se fijan, lo que pensamos de lo que ocurre no es un proceso voluntario, ¿vale? Es decir, si a mí me sale en mi mente, Javier, déjalo y dedícate a otra cosa, generalmente es porque en mi entorno biográfico, mis padres seguramente, lo que sea, eran más críticos, yo he internalizado esa crítica y es lo que me sale de forma automática. Por el contrario, si lo que pienso es, sigue intentándolo, sigue dándolo, que las cosas saldrán mejor, generalmente es porque en mi entorno biográfico, mis padres o quien sea, eran más apoyadores y lo que yo he internalizado y me sale automáticamente es, sigue intentándolo. No sé si pueden verlo. Lo importante no es lo que ocurre, sino lo que pensamos de lo que ocurre, pero lo que pensamos no es voluntario en el 80% de las veces. Este es uno de los temas clave en mindfulness. Un 20% sí, pero el 80% no. Y los patrones automáticos repetitivos son involuntarios. Todo eso es lo que intentamos modificar, ¿vale? Uno de los hallazgos importantes, y luego insistiré mucho más en aspectos neurobiológicos, de los últimos años en psicología, es que se considera que la mente tiene 2 formas básicas de funcionar. La primera le llamamos mente en modo hacer, que está basada en este diálogo interno continuo. Ustedes son expertos, tienen varios másters porque llevamos toda la vida funcionando así.
Es la forma por sistema que tenemos de funcionar. Siempre hablando con nosotros, ese diálogo interno juzga, compara, critica, etcétera. Todo esto de forma automática y hace que estemos siempre en el pasado y el futuro. Luego les insistiré por qué es este proceso. Y además consideramos que nuestros pensamientos son reales. Uno de los temas que insistiremos es que nuestros pensamientos nunca son la realidad, siempre son una interpretación de la realidad. Esta es parte del problema por la que nos cuesta tanto a los humanos entendernos, ¿no? Porque consideramos que esto es real, que los demás están equivocados y estamos intentando convencerlos de que la razón la tenemos nosotros. Pues bien, junto a esta manera de funcionar de la mente existiría otra, muy diferente. Le llamamos modo ser de la mente. Hemos tenido destellos de esto. Este modo ser de la mente no tiene diálogo interno. Uno no está hablando consigo mismo. Por lo tanto, está en la experiencia directa de lo que está ocurriendo. Yo insisto siempre que los seres humanos no vivimos la vida, la pensamos. Es muy diferente. ¿Vale? Y en este modo, que no hay ese diálogo interno, uno está con la experiencia real, directa, que no está mediatizada por nuestro diálogo interno y, por tanto, estamos en el momento presente por sistema. Porque ustedes se han dado cuenta de que el pasado y el futuro no existen. Solo existen los pensamientos sobre el pasado en el presente y los pensamientos sobre el futuro en el presente. Pero no existe tal cosa como pasado o futuro. Si no estuviese ese diálogo interno continuo, no podríamos estar en otro sitio más que en el presente. Les decía que hemos tenido todas experiencias de este tipo. Experiencias en modo ser es fácil encontrar en sitios de gran belleza, ¿no? Pues aquí en Canarias, a uno de los sitios increíbles que hay en estas islas. Si ustedes están allí, llevan algún tiempo, quizás están cansados físicamente, han tenido la sensación de que todo lo que les rodea tiene una brillantez, una tridimensionalidad, una viveza increíbles. Han tenido alguna vez esa sensación, ¿no? Que dura un minuto o dos, porque enseguida uno quiere comentársela a alguien, ¿no? O lo tuitea o llama a alguien, oye, esto es un sitio fantástico, y ya se perdió. Esos momentos especiales son de mente en modo ser. ¿Y cuál es su característica? Que en ese momento no hay diálogo interno. Uno no está contándose la jugada, por lo tanto está viendo el mundo de forma directa. Y eso es una experiencia increíble. Lo que pasa es que nosotros ya la hemos perdido. Junto a esos momentos en modo ser, todos podríamos hacer cualquier actividad, con entrenamiento es más fácil, pero en modo hacer o en modo ser. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy escuchando los Beatles, ¿no? Yo soy un poco antiguo y era uno de los grupos que más me gustaba. Yo puedo estar escuchando una canción de los Beatles en modo hacer, ¿no? Pensando, sí, esta es la canción fulanita de tal, que compuso Paul McCartney en el 61, ¡wow! Un taquillazo increíble. Y al final de la canción hay un solo de guitarra único que nunca más se volvió a repetir en ninguna otra canción. Pueden ver, ¿no? Estoy contándome la jugada, hablando sobre ella. O puedo escucharla, simplemente escuchándola, quedándome absolutamente atrapado por el ritmo, por la música, quizás tarareando, quizás moviéndome, bailando. Eso sería modo ser. Pueden ver la diferencia, ¿no? Uno es pensar sobre la canción y el otro es experimentar la canción, ¿no? Este es un poco el mensaje que intentamos mandar, ¿no? Habría dos formas de funcionar de la mente, ¿eh? ¿Qué sería mindfulness? ¿Qué sería atención plena? Les decía, por un lado es un estado de la mente, un estado que se asocia a un gran bienestar físico y psicológico, y por eso se está extendiendo tanto el entrenamiento de este estado, y por otro lado son las técnicas que permiten desarrollar este estado. Habría muchas definiciones de mindfulness, pero una de ellas clásica sería poder estar con atención en el momento presente y con aceptación, ¿eh? Fíjense que la atención es un tema clave. La atención no existía en nuestra tradición psicológica occidental. William James, uno de los padres de la psicología, finales del XIX, decía, en el momento en que el ser humano pueda desarrollar la atención, va a cambiar mucho su estilo de vida, pero en Occidente no sabíamos cómo desarrollarla, ¿eh? Tuvimos que esperar hasta los años 50 del siglo XX, en que por influencia oriental empezaron a extenderse las técnicas meditativas y eso permitía desarrollar la atención. Fíjense que la atención crea el mundo. Nosotros creamos el mundo continuamente con nuestra atención, ¿eh? Aquí estamos ahora quizás 70 personas. Si yo miro a Karma, ella es mi mundo. Y todo lo demás ha desaparecido, aunque siga estando aquí. No sé si pueden ver eso. ¿Qué le pasa a una persona hipocondríaca? Que no puede dejar de prestar atención a médicos, enfermedades, medicamentos, etc. ¿Qué le pasa a una persona depresiva
o pesimista, que no puede dejar de prestar atención a pensamientos y emociones negativas. Mientras que una persona optimista, que es feliz, básicamente presta atención a pensamientos y emociones positivas. Pero la vida de todos nosotros es muy similar. El tema es, ¿dónde ponemos nuestra atención? La propuesta de mindfulness es, ¿por qué no desarrollar la atención de forma intensa, de manera que podamos elegir qué fenómenos mentales aparecen en nosotros, ¿no? Y poner la atención en unos u otros y dejar pasar el resto. Este estado de la mente se asocia a tal bienestar físico y psicológico que por eso se está extendiendo tanto. Mindfulness sería este estado y las técnicas que permiten desarrollar este estado. Son técnicas que, aunque originalmente han cogido aspectos orientales, lo que hizo Kabat-Zinn, lo que ha hecho la psicología occidental es eliminar cualquier reminiscencia cultural, religiosa, de cualquier tipo y convertirlo en una técnica psicológica occidental con una gran evidencia científica. Estas técnicas psicológicas se llaman de tercera generación. Lo que viene a decir es que supusieron un impacto, un cambio enorme sobre las técnicas psicológicas anteriores. Las de segunda generación son, por ejemplo, las técnicas cognitivas, la psicoterapia cognitiva, que seguramente habrán escuchado, que funciona muy bien, es muy eficaz, pero parte de unas premisas completamente diferentes. Hasta ahora, nuestra filosofía occidental, nuestra psicología occidental, partía de la base de que ese diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos de forma continua era inevitable. Como era inevitable, pensamientos y emociones iban a estar siempre funcionando y, por tanto, lo que hacía la terapia cognitiva, muy sensato, muy intuitivo, era modificar pensamientos y emociones negativas hacia positivas, porque lógicamente es más agradable algo positivo que negativo. Pero las técnicas de tercera generación dan un puñetazo a la mesa, y lo que vienen a decir es, hay otra forma de funcionar, hay otra forma de vivir. La metáfora sería como la de un río. Pueden pensar en nuestro continuo mental como un río. Nosotros estamos ahora metidos dentro del río, absolutamente identificados con nuestros pensamientos y emociones. Cuando aparecen pensamientos o emociones negativas, como estoy dentro del río, esos troncos me golpean y me hacen sufrir, porque me identifico con ellos. El planteamiento de las técnicas de tercera generación es desarrollar lo que llamamos el observador. En psicología le llamamos metacognición. Es decir, observar nuestros propios pensamientos y emociones con una cierta distancia. La idea sería situarnos en la orilla del río, un poco fuera de nuestro continuo de conciencia, de manera que cuando vengan pensamientos y emociones, si son negativos, yo no estoy dentro del río, no me están golpeando, estoy fuera. Puedo observar qué pasan, pero no quedo atrapado por ellas directamente. No sé si se explica. Ven que lo que hacemos entonces es, en segunda generación, lo que hacemos es cambiar los contenidos de pensamientos y emociones, de negativas a positivas. Pero en tercera generación damos un salto. Y ya no es necesario cambiar los contenidos de negativos a positivos, porque lo que cambiamos es la relación que mantenemos con nuestros pensamientos y emociones. Al poder desarrollar ese observador, podemos decidir si ese pensamiento, esa emoción, nos atrapa o no nos atrapa. Lógicamente esto requiere entrenamiento, pero esa sería la idea, ¿vale? Luego, si quieren, lo comentaremos más a fondo. Por tanto, este estado de mindfulness es un estado no conceptual, que no está basado en pensamientos, centrado en el presente, porque no hay pasado ni futuro, porque no hay esos pensamientos, es no verbal, produce una sensación de liberación muy importante. Cuando practicamos mindfulness, la gente nos dice, hombre, sí, esto es muy útil para pensamientos y emociones negativas, ¿no? Pero las positivas, déjamelas, ¿no? Sí, no hay problema, las podéis mantener perfectamente. Lo que pasa es que cuando empecéis a experimentar, inicialmente será unos segundos, luego se irá alargando, momentos en que no hay diálogo interno, en que uno no está hablando con uno mismo, la sensación de bienestar es tan intensa que los pensamientos positivos os parecerán agradables, pero menos, no tan intensos. ¿Vale? Entonces, mindfulness no sería dejar la mente en blanco, yo os insisto, porque este es un error sobre el concepto de mindfulness o de la meditación, no es escapar del dolor, no es suprimir las emociones, una preocupación que para la gente existe, no. Uno experimenta igual las emociones, lo que pasa es que no se queda atrapado por ellas. Os pongo un ejemplo. Estoy con un amigo, un compañero, y lo está pasando mal por lo que sea, y yo, mientras estoy con él, como toda la atención está en este momento, intento ayudarlo, consolarlo en lo que pueda. Pero media hora después estoy en mi casa con mi familia y mis hijos, y no me quedo atrapado por esas emociones, rumiándolas. No los principales motivos del quemado profesional, del estrés, sino que estoy en el momento presente de ahora. Es decir, con mis hijos, con mi familia, etc. Las emociones las sigues experimentando igual, pero no te quedas atrapado por ellas. Esa sería la gran diferencia. Vamos a practicar un poco de mindfulness. Es importante ver qué hacemos con el cuerpo.
El cuerpo es muy importante en todo el proceso de mindfulness porque el cuerpo siempre está en el presente, ¿eh? Y el cuerpo, sentirlo, hace que no estemos continuamente pensando, rumiando, ¿eh? Entonces, vais a ver que la postura ya la hemos comentado, ¿eh? Es una postura muy sencilla, las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, ¿eh? Las manos en las piernas y una postura relajada. Veis que es una postura que induce estabilidad, apertura y relajación. El cuerpo es muy importante en las emociones, el cuerpo induce esas emociones, ¿eh? Esta es la postura básica. Y junto a la postura vamos a intentar entender qué hacemos con la mente. Os decía, la idea no es poner la mente en blanco porque no vais a poder, ¿eh? Luego os insistiré que la mente funciona al revés que el mundo externo. Cuanto más queréis algo, más vais a conseguir lo contrario. Luego insistiré un poco más en eso, ¿eh? Entonces lo que hacemos con la mente es entrenarla. Como la mente está habituada a estar divagando, lo que intentamos es centrar continuamente la atención, ¿eh? Elegiremos un punto de anclaje, un punto donde poner la atención. Vamos a elegir, por ejemplo, fosas nasales, ¿eh? Ahí vamos a notar el aire pasando por las fosas nasales. Ese será el punto de atención. Ese es el primer paso. El segundo paso es simplemente dejar que la mente divague. Este es un proceso involuntario. No hace falta que esperéis mucho, en 3 o 4 segundos la mente ya está por ahí, en los mundos de Yuppie. El tercer punto es el clave, es el darme cuenta lo más rápidamente que pueda de que la mente ya no está donde yo la he dejado. En este caso, sintiendo la respiración en fosas nasales, ¿eh? Fijaos que esto no es lo que hacemos habitualmente. Lo que solemos hacer habitualmente es quedarnos divagando un rato, ¿no? Si estoy estudiando una posición o estoy haciendo algo, se me va la mente a planificar el fin de semana y me quedo ahí en el fin de semana muy agradablemente 5 minutos, ¿no? Y a los 5 minutos digo, si estaba estudiando, vuelvo a ello. Lo que intentamos es desarrollar la atención para que en cuanto no esté donde queremos que esté, en este caso fosas nasales, punto 4, volvemos a llevarla con amabilidad a ese punto, ¿vale? Estos son los 4 pasos de la práctica de mindfulness estándar, esto es en todo. Lo único que cambia es el punto de anclaje, ¿no? En vez de respiración puede ser cuerpo, otros apartados de la respiración. ¿Dudas sobre la práctica? Pondremos la atención en fosas nasales, esperaremos a que la mente se vaya, paso 2, me doy cuenta rápidamente de que la mente se va, paso 3 y paso 4, amablemente, sin enfadarme ni conmigo ni con el mundo, ¿eh? Con el vecino que está tocando la guitarra y me distrae, no nos enfadamos tampoco porque si la mente está entrenada da igual, ni por eso se iría, ¿eh? Punto 4, volvemos a llevar la atención ahí. Vamos a hacer un par de minutos de práctica, simplemente porque lo veáis, si os parece. Adoptamos la postura. Ponemos la atención en el aire pasando por las fosas nasales. En mindfulness ni se fuerza la respiración, ¿eh? No la forzamos, simplemente la observamos. Ni seguimos el trayecto respiratorio por toda la vía respiratoria, ¿eh? Simplemente nos quedamos ahí en fosas nasales. Si podéis sentir esa sensación de respiración, ese es el anclaje. Y si notáis que la atención se ha ido, os dais cuenta y volvéis. Así una y otra vez, ¿eh? Al principio vais a ver que es agotador porque la mente no está entrenada a estar atenta, ¿eh? Ese entrenamiento os va a parecer un poco cansado. Por eso la duración de las prácticas debe ser corta, 5 minutos o así, ¿eh? Ahora vamos a estar un par de minutos. La atención se va. Me doy cuenta y amablemente vuelvo a llevarla a fosas nasales. Ese es un lugar donde podéis anclar la atención. La respiración junto a las fosas nasales, otro lugar típico es el centro del pecho, del esternón, ¿eh? Ahí lo que notáis es el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Lo mismo. Podéis poner ahí un momento la atención. Y si veis que la atención se va por un pensamiento, por una sensación, os dais cuenta y volvéis. Y el último punto dentro de la respiración sería el abdomen, como 2 dedos horizontales por debajo del ombligo. Ahí lo que notáis también es el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás del abdomen. Cada uno tiene un punto donde le
le va mejor, fosas nasales, pecho, abdomen. Simplemente estamos viendo los tres porque tengáis una mayor perspectiva. Y lo mismo, con la atención puesta en el abdomen, en ese desplazamiento, si la atención se va por un pensamiento, por una sensación, por lo que sea, me doy cuenta y amablemente vuelvo a llevarla una y otra vez. Os decía que este es el esquema básico de mindfulness. Y al ritmo que queráis, podemos ir volviendo. ¿Dudas sobre lo que sería la práctica? Veis que estos son los 4 pasos, lo que cambia es el anclaje. ¿Algún comentario? Vamos a hacer una pequeña práctica sobre contar. Contar respiraciones es la práctica que nosotros recomendamos inicialmente, ¿no? Porque el anclaje es muy evidente. Vais a ver que la mente tiene tanta tendencia a divagar que le resulta fácil, aunque no pierda el anclaje, estar pensando en otra cosa. Vamos a contar respiraciones, vamos a contar hasta 10 y volveremos, lo vamos a hacer 3 o 4 veces. Lo que quiero que veáis es cómo funciona la mente. Aunque yo esté contando respiraciones, es decir, con la atención puesta en la respiración, puede venir un pensamiento o una emoción, y habría 3 opciones. Cuando lleváis poco tiempo practicando, toda la atención se va al pensamiento y entonces ya divagáis. Si lleváis un poco más de tiempo practicando, parte de la atención se queda en la respiración o contando, que es lo que vamos a hacer ahora, y parte de la atención puede estar en los otros pensamientos. Y si lleváis mucho más tiempo, toda la atención se queda en la respiración y simplemente vais a ver cómo los pensamientos pasan. Un pensamiento dura 3 o 4 segundos en el espacio de la mente. Ahora hay tantos que tras de ese viene otro y viene otro y viene otro. Pero cuando lleváis tiempo practicando, vais a ver que un pensamiento se va y va a haber 1, 2, 3 segundos donde no aparecen otros pensamientos. La mente se queda tranquila, estable. La sensación de bienestar asociada a eso es increíble. El estrés va asociado a estar continuamente pensando. Yo soy psiquiatra. Una de las principales quejas de mis pacientes en la consulta es: doctor, deme algo para dejar de pensar. No penséis que es porque son pensamientos negativos, depresivos, no. Son pensamientos estándar, normales. Pero es tan continuo que dicen: deme algo para parar la cafetera. Mindfulness es especialmente útil para eso. Entonces, si os parece, vamos a contar. En la expiración mentalmente decimos 1, en la siguiente 2, hasta 10, y volvemos a empezar. Haremos 3, así en un par de minutos. Os perdéis, sí, perdéis la cuenta, obviamente, o si os pasáis de 10, 11, 12, 13, es que habéis puesto el piloto automático y os habéis ido, que es lo habitual, ¿vale? Entonces, lo que quiero que veáis es que si no perdéis la cuenta ya es un nivel de atención muy importante, ya es mucho eso, pero aunque no perdáis la cuenta, vais a poder hacer la lista de la compra mientras, porque la mente es así de increíble. Vais a poder decir 1, patatas, 2, tomate, 3, judías verdes, porque la dispersión de la mente es brutal, ¿no? Entonces, vamos a hacer, si queréis, esta prueba, que os insisto, mindfulness contando respiraciones es la que os recomendaría inicialmente. Adoptamos la postura. Como os decía, al expirar mentalmente decimos 1, en la siguiente expiración decimos 2, hasta llegar a 10 y empezamos. Nos hemos perdido si hemos perdido la cuenta o pasamos de 10. Hacemos 3 ciclos y luego preguntamos a ver qué tal nos ha ido. Empezamos cuando queráis.
y poco a poco, al ritmo que queréis, podemos ir volviendo. ¿Qué tal? ¿Complicado no perder la cuenta? ¿Habéis podido? ¿Qué os parece? 5 minutos de hacer esto, unas cuantas semanas, lo que dicen los estudios es que hasta la estructura cerebral se modifica. Os va a resultar mucho más fácil, aumentan las conexiones entre lóbulo frontal y amígdala cerebral, que es lo que regula las emociones. Los cambios que vais a notar es que, os insisto, la mente se queda más fácilmente donde queréis dejarla. No va a estar continuamente buscando cosas, buscando actividades. Hay una base neurobiológica importante para esto. Cuando hace 20-25 años empezaron las pruebas de resonancia magnética nuclear, de neuroimagen, ya se sabía que el cerebro consume el 20-25% de nuestro riego sanguíneo, ¿no? De todo el oxígeno. Esto era lógico cuando hacemos actividades complejas, ¿no? Como vuestro trabajo en el IAC o como un problema de matemáticas. Pero lo que llamaba la atención a los neurocientíficos es que cuando la mente no hace nada, apenas bajaba el consumo. Eso no tenía sentido, ¿no? Porque en el músculo no pasa eso. Uno hace actividad física intensa, el consumo es muy elevado y está tumbado en la cama y baja casi a cero. ¿Cuál era la razón? La razón era esta. En la postura que estéis, no hace falta que hagáis nada, os pido que cerréis un momento los ojos e intentéis no hacer nada con la mente. No hacer nada con la mente. Vale, ya podéis abrir los ojos, ¿no? Que estamos aquí para hacer algo. ¿Qué habéis hecho? Lo veis, ¿no? Pensar en no pensar. Este es el tema. Es decir, era más de lo mismo. Esta era la razón por la que la mente no descansa. Fijaos que lo que se observó, y esto ha revolucionado todo el campo de la psicología, es que cuando la mente no tiene una tarea concreta que funciona, ¿no? Que realizar, se pone en marcha este circuito que se ha llamado la red cerebral por defecto, el Default Mode Network, que consiste en las personas no entrenadas en una activación del lóbulo frontal y uno empieza a pensar, ¿no? Empieza con diálogo interno. ¿Lo veis, no? Ese diálogo interno continuo. ¿De qué habla ese diálogo interno? ¿De qué habláis con vosotros mismos? ¿Habéis mirado? Miradlo bien. Se podría resumir en una sola palabra. Preocupación. ¿Planes de quién? ¿Preocupación? Esta es la palabra. Yo. ¿Podéis verlo? Si pienso en planes, pienso en preocupaciones, lo que haré, lo que me ocurrió, lo que tal. Y si pienso en alguien, solo pienso porque tiene relación conmigo. Si no tuviese relación conmigo, vamos. No pierdo un segundo. Sí o sí. Entonces, fijaos que este es el tema. Que nuestra mente, cuando no tiene una tarea concreta, se pone en marcha para realizar ese diálogo interno autocentrado continuamente. Yo estoy todo el rato hablando conmigo mismo, de mí mismo, de mis cosillas, ¿no? Lo que dicen los estudios es que la palabra yo la utilizamos los seres humanos 25 veces más que cualquier otra palabra, casualmente, ¿no? Pues bien, lo que se observó es que la gente que llevaba años son 10 o más, practicando mindfulness o prácticas atencionales, no funcionaba así la red cerebral por defecto. No había una activación del lóbulo frontal y uno estaba pensando sobre sí mismo, sino que había una activación de lóbulos paritotemporales. Lo que hacía el sujeto era simplemente sentir. Sentía la postura del cuerpo, el contacto de los pies con el suelo, la respiración o los sonidos. Es decir, no estaba pensando, estaba sintiendo. Que es lo que hemos comentado antes de la mente en modo hacer y la mente en modo ser. Solo hay esas dos opciones. O uno está pensando o está sintiendo, sin diálogo interno. Fijaos que la práctica de mindfulness sería de forma voluntaria, es decir, intencional, poner la mente de modo hacer a modo ser. Es decir, en vez de estar continuamente pensando, estar experimentando. Esta sería la idea. Y esto nos lleva a un temazo que es con el que poco más iremos acabando. La voz. En algunas tradiciones se le llama la voz, nosotros le llamamos el diálogo interno. Oís la voz, ¿no? Y Sargadatta, un gran meditador, decía, ¿qué es la mente? El ruido que oyes. El ruido que oyes. Esta es la causa del estrés, observadlo, ¿no? ¿Siempre habéis tenido la voz? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Sí. Correcto, no la tiene. Claro. ¡Qué gran investigadora!
Eso vamos a hablar. ¿Cuándo aparece? Hacia los 2 o 3 años, cuando aparece el lenguaje, en el niño, en la niña, es cuando empieza a aparecer esto, ¿no? Dice, acordaos de vuestros recuerdos, aparecen hacia los 2 o 3 años, porque en general los recuerdos requieren el lenguaje. Antes de eso hay memorias corporales muy difusas. A partir de los 2 o 3 años empieza el lenguaje y yo empiezo a hablar con el resto de las personas y empiezo a hablar conmigo mismo. Inicialmente muy poco, pero hacia los 7 o 8 años, ¿no? Cuando decía el catecismo que ya tenemos uso de razón, lo que implica es que ya estoy hablando conmigo a todas horas, en todo momento. Es decir, el diálogo interno está perfectamente estructurado. Y ya nunca imaginamos que pueda irse, ¿no? Damos por hecho que esto de estar siempre hablando con nosotros mismos es la forma natural y única que puede funcionar. Pues no. Pero sí que es cierto que empieza entre los 2 o 3 años hasta los 7 años. Fijaos que no solo eso, sino que cuando a la gente le decimos en los cursos de mindfulness, no, es que con el entrenamiento llega un momento en que hay huecos, inicialmente muy pequeños, pero luego se van alargando sin diálogo interno. Y dicen, no puede ser, eso no existe. Yo siempre les digo, ahora podrías correr una maratón, a mayor parte de la gente no, que no puedas correr una maratón ahora no quiere decir que no se pueda correr una maratón, ¿no? Es cuestión de entrenamiento, que es el énfasis que estoy haciendo siempre, ¿no? Toda nuestra cultura occidental está basado en ese diálogo interno, en que ese diálogo interno es imposible que desaparezca. ¿Para qué sirve el diálogo interno? Veis que con el diálogo interno lo que hacemos es todo esto. Me gusta o no me gusta, este es un tema clave, pero también analizar las experiencias, ¿no? Cuando me ocurre algo, yo quiero saber por qué ha ocurrido eso para intentar que en el futuro no me ocurra, ¿no? Por ejemplo, tengo una relación de pareja, no me ha ido bien, yo quiero entender bien qué es lo que ha pasado para que no me ocurra en el futuro. ¿Es eficaz eso? No, normalmente. Con la siguiente pareja te puede ir igual de fatal por otra causa, pero da igual, ¿no? O por la misma. Pero bueno, para planificar el futuro, para decidir la conducta, para dar coherencia y sentido a nuestras experiencias. Hoy no me da tiempo porque estamos aquí muy poco tiempo, pero nuestra biografía es un rollete que nos hemos contado. Un rollete. Quiere decir, no es lo que nos ha ocurrido, es lo que nos hemos contado de lo que nos ha ocurrido. No sé si me explico, la diferencia es abismal. Porque todo lo que nos ha pasado en la vida está interpretado por nosotros mismos. Insisto, no es una descripción real. De hecho, un buen ejemplo es si tenéis hermanos y tal. Yo, por ejemplo, con mi hermano, cuando murieron mis padres, comentábamos cosas de lo que habíamos vivido y, claro, no se parecían nada. Eran 2 películas diferentes, ¿no? Pero estuvimos en el mismo sitio, tal. Increíble. Pues todo está distorsionado. Bueno, os lo dejo ahí porque no vamos a poder entrar mucho en eso, pero lo que quería insistiros es que el objetivo final del diálogo interno, y esto vale la pena que lo tengáis en cuenta, es controlar el mundo. Que el mundo sea como nosotros queremos que sea, ¿no? Todos tenemos expectativas sobre cómo quiero que sea mi trabajo, el día, mi pareja, mis hijos, yo. Y estoy todo el día dándole vueltas para que todo sea como yo quiero que sea. Observadlo. Y aunque sepa perfectamente que no puedo cambiar algo, por lo menos me preocupo. Que así tengo la sensación de que estoy haciendo algo. Este es uno de los temas estrella de discusión entre parejas. No sé si conocéis, ¿no? ¿No? Esposa suele ser más frecuente, que dice a medio, pero es que ni siquiera te preocupas, ¿no? Como diciendo, es el colmo. Y otro dice, pero es que no vale para nada. Pero por lo menos hay que preocuparse, ¿no? Porque es lo que mantiene la sensación de control, ¿no? Por lo menos hago algo, ¿no? Este es el tema, que yo os invito a que os deis cuenta de que nuestras expectativas es lo que nos hace relacionarnos. Nosotros nos relacionamos con las expectativas que hemos creado sobre el mundo. Y el diálogo interno es lo que fuerza a esas expectativas, ¿no? Entonces, os invito vamos a hacer un par de pequeñas prácticas, insisto, con eso terminamos y damos tiempo al coloquio. Os dejo un momento, adoptamos la postura y solamente durante un minuto os invito a que observéis vuestros pensamientos. Y os invito a que os deis cuenta de que todo aquello que aparece en vuestra mente, cualquier pensamiento que aparece en vuestra mente es porque queréis algo o queréis evitar algo, que es la otra cara de la moneda. ¿Queréis algo o queréis evitar algo? Observadlo. Vamos a estar solo un minuto. Si encontráis un pensamiento que no sea porque queréis algo o porque queréis evitar algo, por favor, tomáis nota y lo comentamos luego. Entonces, porque queremos algo o queremos evitar algo. Si no, no aparecería en la mente. ¿Queréis tomar un café? ¿Queréis que acabe esto? ¿Queréis lo que sea? ¿No? ¿Queréis algo?
terminamos. ¿Habéis podido verlo? ¿Habéis podido verlo? Entonces, porque queréis algo, porque queréis evitar algo, más o menos sutil, que decir, porque no, yo querría tal, o porque yo considero que hay que hacer tal cosa. Si consideras que hay que hacer tal cosa, es que quieres seguir el orden, quieres observarlo. Siempre hay algo que queréis o que no queréis, si no, no estaría en la mente, ¿vale? Este es otro de los temas clave que os insisto, ¿no? La mente en modo hacer, que está siempre pensando, es porque quiere algo, mientras que la mente en modo ser es porque tiene aceptación. Vamos a analizar esto un poco más, y insisto, con esto acabaremos. La base de nuestra forma de ver el mundo es que la felicidad está fuera de nosotros, que hay algo que tenemos que conseguir, que está fuera, y que cuando lo consigamos seremos felices, ¿no? Es decir, yo cuando estudiaba medicina pensaba, cuando acabe medicina, seré feliz. Acabé medicina, el chute me duró 3 meses, 6 meses, pero enseguida, no, cuando tenga un trabajo, seré feliz. Conseguí ese trabajo, el chute de bienestar me duró 3, 6 meses, pero enseguida, no, cuando ese trabajo sea estable, remunerado, funcionario. Consigues el trabajo y te dura 3, 6 meses, y así sucesivamente, ¿no? Una pareja, pues el chute te puede durar desde una semana a 40 años, muy variable. Los hijos, ¿no? Yo siempre digo que cuando nacieron mis hijos fue el día más feliz de mi vida, ¿no? Pero ¿no os ocurrió que a los pocos meses ya empezabais a pensar... muy mágicos, pero iban ya creciendo. Luego crecen y dices, qué pena con lo mágicos que eran de pequeños. Y así sucesivamente, ¿no? La lotería, ¿no? A mí, parte de los españoles, piensan, si me toca la lotería, seré feliz. Efectivamente, te toca la lotería, al día siguiente todo esto escuchando cava. Pero fijaos que hay estudios para todo, en psicología. Y lo que dicen es que a los 6-12 meses de que te toca la lotería, eres exactamente igual de feliz o desgraciado que eras antes de que te tocase. Con más dinero, pero igual. Os pregunto, ¿habéis encontrado algo fuera de vosotros que os dé una felicidad estable? Si lo habéis encontrado, por favor, decídnoslo, que vamos al Corte Inglés todos a comprarla. No. Pero fijaos que nuestra sociedad de consumo está basada en eso, ¿no? Una casa más grande, un coche más grande, un lo que sea más grande, algo que está fuera. Fijaos que el mayor problema de que eso que esté fuera nos dé la felicidad no es solo eso, que es una búsqueda continua, adictiva, de búsqueda fuera, sino el mayor problema desde la perspectiva de mindfulness es lo que llamamos la distorsión del tiempo. Si lo que está fuera, o sea, si lo que nos va a dar la felicidad está fuera y no está ahora, en este momento, el presente no sirve para nada, no es valioso, ¿no? Yo cuando estudiaba medicina, si la felicidad estaba en acabar la carrera, toda la carrera es tiempo muerto. No sé si me explico. Y tengo que estar siempre mirando al pasado, a ver lo que he conseguido, y estoy en cuarto de medicina, y al futuro a ver lo que me falta, aún me quedan 2 años. Y así sucesivamente. Por eso nunca estamos en el pasado, nunca estamos en el presente. Porque damos por hecho que la felicidad no está en el presente, está en algo que conseguiremos. Y estamos siempre planificando hasta que lo conseguimos, pero enseguida eso queremos otra cosa, y otra cosa, cuando el futuro se convierte en presente, volvemos a mirar el futuro. Luego doy tiempo para preguntas. ¿Te parece? La visión de este mindfulness es, como os comentaba, la felicidad está aquí y ahora, en este momento, porque no está fuera de nosotros, está dentro, está conectado con esa sensación de vivir en este mundo, que es algo increíble, inaudito, y que lo podemos experimentar cuando hay mucho menos diálogo interno, cuando estamos conectados con la realidad. Y uno de los temas claves sería la aceptación. La aceptación es un tema muy complejo. Nosotros damos cursos de 8 semanas solo sobre aceptación, porque la aceptación es como antioccidental. Toda nuestra cultura está basada en la no aceptación. Pero la aceptación, por simplificar, sería, por un lado, respeto al presente, no pelearse, no sufrir por aquello que no puedes cambiar. Imaginaos que me coge un atasco de tráfico, yo no puedo salir de ese atasco de tráfico, acabará cuando sea. No tiene sentido enfadarme porque estoy en un atasco, sino disfrutar de él. Es un salto. Ya que no puedo no puedo cambiarlo, ¿no? Qué buen momento para disfrutar, para hacer algo de mindfulness, para ver cómo, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Y otro de los temas sería las expectativas, ¿no? El tema de las expectativas es un tema clave. Veamos que expectativas no son planes. Yo tengo el plan de lo que voy a hacer en verano con mi familia, pero no tengo la expectativa. Quiero decir, si ese plan no sale, sé que cualquier otro plan me hará igual de feliz, porque la felicidad no está en el plan, está en mí. No sé si se ve. Entonces podéis hacer planes, pero no expectativas. La expectativa es pensar que solo ese plan es el que te dará la felicidad y si no sale, seré desgraciado. Si funcionáis por expectativas, vais a sufrir mucho, porque muchas veces no salen las expectativas, ¿no? Este sería un poco el concepto de aceptación. Como pese a todo, el concepto de aceptación es muy complejo, ¿no? Para nosotros no le decimos a la gente
que se plantee la aceptación como forma de vida, no. Pero sí que le pedimos, no porque de momento no estamos preparados, pero sí que le pedimos que tenga pequeñas degustaciones de lo que sería la aceptación. Vamos a hacer esta última práctica y con eso terminamos. Sería conectar con ese estado de aceptación, ¿vale? Adoptamos la postura, si os parece un momento. Insisto, con esto terminaremos y damos paso a preguntas. La aceptación sería poniendo un marco temporal, diciendo en los próximos 3 minutos, 2 minutos, que es lo que va a durar esta práctica, en estos 2 o 3 minutos no hay nada que conseguir, no hay nada que obtener. Todo está bien. Os insisto, solo estos 3 minutos, ¿eh? Luego, en cuanto acabemos la práctica, ya volvemos a pelearnos con el mundo como siempre. Pero en estos 3 minutos, todo está bien. No hay nada que conseguir, nada que obtener. Aquí y ahora, todo está perfecto. Es que de alguna manera la mente deja de luchar, deja de fabricar, deja de buscar. Es como si nos quitasen un peso. Solo un minuto más. Nada que conseguir. Nada que obtener. Y aquí y ahora podéis experimentar la felicidad de estar vivo. Es la felicidad básica del ser humano. Disfrutar de este mundo que es increíble. Aquí y ahora. Cuando queráis, podemos ir volviendo. Tengo más cosas, no hay tiempo. Esto es un poco lo que quería comentaros y si queréis damos paso a preguntas, a lo que queráis hablar. Las diapos os las paso, os dejaré el mail también para que comentemos todo lo que queráis, si queréis preguntarme o que os pase material. Paso a preguntas, ¿queréis comentar? Sí. Espera que hará falta un micrófono, ¿verdad? Sí. Está ahí, querían, sí. Sí, pero como están grabando igual no se oye bien. Vale, no, mi pregunta es simplemente saber cómo en todos los estudios definís que una persona es feliz. ¿Cómo se Que una define? persona es feliz. En psicología es complejo esa definición. Normalmente no hablamos tanto de felicidad, que es un tema más subjetivo, sino de bienestar psicológico. Es decir, la sensación de que no hay sufrimiento, de que no hay malestar, de que uno puede estar tranquilo, en paz consigo mismo. Se mide con cuestionarios. Como casi todo en psicología, se mide con cuestionarios. No hay unas pruebas, digamos, biológicas que lo permitan. Son cuestionarios psicológicos, pero que tienen muchos estudios psicométricos y están muy aceptados por la comunidad científica internacional. Pero se mide así. Así que os paso alguno de bienestar, de felicidad. Sí. ¿Podría recomendar algún libro que no fuera, o sea, más bien para principiantes, que no fuera muy duro? Sí, sí. Nosotros tenemos uno que es un manual de mindfulness, súper sencillo, que es de los más... Vicente Simón tiene alguno también de mindfulness. Esos serían los más sencillos. Ahí tenéis, por ejemplo, en nuestro tenéis unos links, pero yo se lo pasaré a Karma. Donde podéis bajaros en MP3 prácticas, porque inicialmente uno necesita práctica externa durante semanas hasta que va, la práctica en grupo también es muy útil, pero con eso y con lo que os pase sí que podéis ir empezando. Y sobre todo podéis ir notando el cambio, ¿no? Es decir, que la mente no esté continuamente pensando, chisporroteando, da una sensación de bienestar que de verdad yo os invito a que la viváis. Yo siempre digo, hay otra forma de vivir, mucho menos estresada, mucho más feliz, y está en esta. Sí. Sí, a ver. Me parece todo fantástico, pero lo de la aceptación asumo que es a nivel personal, ¿no? Porque a nivel global o social, convengamos que la aceptación contradice la manera en la que se han ido consiguiendo todos los grandes logros. O sea, toda la evolución de la humanidad, el feminismo, los derechos de los trabajadores, ha sido por gente que no aceptaba el presente como era. Entonces, pero por eso te decía el problema de la aceptación me parece que... Es muy complejo. El tema de la aceptación es muy complejo, pero la aceptación lo podríamos definir como aquello que no puedes cambiar, y esta es la clave, no vale la pena que sufras por eso.
Claro, pero eso a nivel social es un poco peligroso, No, no, porque pero como lo no mismo. se puede cambiar el Pero calentamiento global. Si tú pues sientes, venga, ¿quién ¿sabes? dice que no puede cambiar? Claro que se puede cambiar, ¿no? Sí. Pero mientras tú sientas y piensas que puedes cambiar, adelante, la aceptación no es eso. Eso sería resignación. Por eso te digo que el concepto, vale. que el concepto de La aceptación lo sutileza. trabajamos mucho, Sí, porque sí. es lo que tú no puedes cambiar, Sí. no tiene sentido. Te ponía el Sí. ejemplo del atasco. Yo el atasco de tráfico no lo puedo cambiar. Sí, Por sí. tanto, no tiene sentido que me produzca malestar. El calentamiento global, damos por hecho que lo podemos cambiar, a todo lo que pueda. Pero puedes llegar a cambiarlo hasta cierto nivel. Vale, Pues- o sea, no significa, bueno, pues las cosas están como están y ya No, está. claro que no, Ahora, eso es resignación, O sea, por eso insistimos vale, mucho. vale. Un ejemplo, si lo quieres ver, sería el siguiente. Imaginaos que estamos escribiendo con un lápiz, ¿no? ¿Qué fuerza utilizáis para escribir con un lápiz? Entre 0 a 10. 6, exactamente, ¿no? 6, 3, 4, 5, ¿no? Suele ser una fuerza media. Si yo os pidiese, escribe con coge el lápiz con la máxima fuerza, 10 sobre 10. 10 sobre 10, ¿vale? Y escribe. ¿Podrías? Muy complicado, muy mal. ¿Sería sostenible? No. Ese es el que lleva aceptación. Nosotros diferenciamos aceptación con resignación, no hacer nada cuando se puede, pero también con lo que es muy habitual en Occidente, la sobreactuación. Es la idea de que yo puedo cambiar lo que sea como sea siempre. Y eso es un delirio. Eso es estar apretando el boli a 10 e intentar escribir. Eso no funciona. La aceptación es hacer el esfuerzo justo para lo que se puede hacer y lo que tiene sentido. Lo que pasa es que... y aceptación tampoco implica que tú estés de acuerdo con eso que está ocurriendo. Simplemente que aceptas que no puedes cambiarlo. No sé si me explico. Por eso te digo que el concepto de aceptación es nuclear. Es nuclear en mindfulness en tercera generación, pero es muy complejo porque hay mucho prejuicio sobre ello. Pero tienes razón, sí, claro que el calentamiento global hay que cambiarlo. Eso no estamos hablando de eso. Sí, sí. Sí. ¿Hay algún estudio de que el proceso sea irreversible? Me explico. Yo por circunstancias personales practico un deporte que Sí. en montaña que he conseguido en periodos largos de tiempo evadirme mientras practico el deporte, porque si no estoy pendiente en ese Sí, sí. momento de Sí. me mato o porque el Sí, sí, paisaje es maravilloso, pero me he dado cuenta que con el tiempo, conforme lo he normalizado, he vuelto a que estoy corriendo y estoy pensando en la lista de la compra, en el trabajo y demás. ¿Eso sucede también con el mindfulness? O sea, hay un momento ya en que... Hay un momento en que es difícilmente reversible, ¿sí? Porque tú cualquier actividad que haces en el día a día, haces mindfulness. Pero fijaos que mindfulness no es practicar formalmente. Inicialmente sí, ¿no? Uno tiene que sentarse y practicar. Pero cuando lleva tiempo practicando, cualquier cosa es mindfulness. Yo pelo una patata con toda la atención puesta en la patata sin que aparezca diálogo interno. Eso es mindfulness, ¿me explico? Damos mucha importancia a la práctica informal. Lo que cuenta hasta el deporte es así. En psicología le llamamos flow o fluir. Eso mucha gente lo tiene. Es decir, actividades que te gustan mucho, que haces con facilidad y que mientras las haces, la percepción del tiempo desaparece. ¿No? Puedes estar ahí 2 horas o 3, sino porque fijaos que la percepción subjetiva de tiempo va ligada al diálogo interno. Tanto en mindfulness como en flow desaparece eso y no puedes estar ahí tocando la guitarra, haciendo alfarería, una actividad de este tipo. Fantástico. La diferencia es que en flow solo te sale con esa actividad, pero no puedes extrapolarla al resto. Mindfulness sería, hagas lo que hagas, puedes estar en ese estado, porque no está en la actividad que haces, está en la mente. A ver, a nivel práctico, bueno, cuando estás comenzando en esta iniciación al mindfulness, estás concentrado en el anclaje, Sí. puedes distraerte en un pensamiento y volver, Ajá. pero si en lugar de ser una distracción de un pensamiento, es directamente que entras a lo mejor en un proceso de ensoñación o que ya desconectas un poco más allá, que realmente no es un pensamiento, sino simplemente has desconectado, no llegas a hacer dormir, Sí. pero estás en un estado meditativo, no sé cómo llamarlo, Sí. pero que es más, o sea, es más costoso volver a ese anclaje. Sí, sí. No sé, desde el punto de vista suyo como profesional, en ese aspecto de la práctica, Sí. ¿qué recomendaría? Eso, o... efectivamente, no sería mindfulness, ¿no? Fíjate que mindfulness es un estado paradójico, porque lo que en este momento estamos acostumbrados es a estar continuamente pensando, lo cual produce tensión en el cuerpo también, y cuando relajamos el cuerpo, la mente como que piensa que ya toca dormir y entonces... Mindfulness es paradójico porque el cuerpo está completamente relajado, pero la mente muy atenta. Por tanto, con la práctica de mindfulness, inicialmente vas a bascular entre una agitación continua mental y una sensación de somnolencia. Al principio uno tiene que estar basculando en eso. Con el tiempo uno puede, ya no cae en la somnolencia ni en la agitación y entonces está un estado equilibrado de atención, etcétera. Pero eso que cuentas efectivamente es así. Hay una tendencia de la somnolencia frecuente, ¿no?
Pues gracias por la charla. A ver, mi pregunta va un poco sobre la primera pregunta que han hecho. O sea, yo no entiendo por qué debería ser un estado de felicidad el momento en el que yo no pienso en nada, estoy tranquila. O sea, entiendo por qué es bienestar, pero para mí personalmente no lo veo como un momento de felicidad. O sea, para mí felicidad es cuando pienso en mi hija, en las cosas que me gusta hacer o... Entonces no entiendo esta conexión. Y luego otra pregunta quizá un poco más específica. Hay un tipo de psicoterapia que se llama terapia estratégica, que creo que va un poco sobre eso, o sea, entrenar a la mente, simplemente aceptar lo que te está pasando, que puede ser depresión o momentos, y dejarlo un poco pasar. Entonces quería saber si hay correlación entre las dos cosas. Sí. Pero primero, yo te diría que no hace falta engancharse en las palabras, no si es felicidad, si es bienestar. Tú cuando tienes la sensación, ya está, ¿no? Que es una sensación de bienestar, o como quieras llamar, que es, yo te decía, a los pensamientos positivos. Porque como nuestra mente no puede dejar de pensar en otra cosa, yo a veces pongo el ejemplo, y lo comento con otros padres o madres, yo digo, yo cuando abrazo a mis hijos, por ejemplo, solo tengo la sensación de conexión absoluta con ellos en este momento presente. Pero fíjate que eso no es tan fácil de tener. Cuando hablo con otros padres dicen, sí, yo cuando abrazo a mi hijo también tengo esa sensación de conexión absoluta. Pero no puedo dejar de pensar en el futuro. ¿Qué mundo les vamos a dejar? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿No tendrán trabajo? Etcétera, etcétera. No sé si me explico. El diálogo interno y la natural proyección hacia el futuro o pasado hace que no te permita estar en el momento presente y disfrutar. No tiene color, de verdad, pero sí hay que experimentarlo. La sensación de estar en el momento presente sin diálogo interno o tener diálogo. Pero eso hay que experimentarlo. Lo segundo, sí, la terapia estratégica, como otras terapias, siguen siendo segunda generación, sigue siendo con modificar, diálogo interno, etc. La tercera generación no solo está mindfulness, está terapia dialéctico-conductual, aceptación y compromiso, hay varias, pero sobre todo el tema es la relación que mantenemos con pensamientos emocionales. No vale la pena, desde la perspectiva de tercera generación, modificar los pensamientos de emocionales. Lo importante es cambiar la relación. Es decir, tú puedes ver un pensamiento como un proceso externo, desaparece. Porque cualquier pensamiento, si no te agarras a él, en 3 o 4 segundos ha desaparecido. Este es un cambio. Entonces, no vale la pena cambiarlo. Vale la Gracias. pena desarrollar esa metacognición. Pero eso hay que experimentarlo, y os insisto, si no es teorizar. Me gustaría saber su opinión sobre si, desde un punto de vista evolutivo, si la forma que nos ha desarrollado la evolución es tal que de manera natural nos estamos causando con la estructura esta de pensamiento tanto malestar y eso, si no significa que la evolución lo ha escogido de tal forma que los beneficios que nos produce como especie es mayor que ¿cómo se llama? Que el desasosiego o el malestar psicológico personal. Pero por otro lado, cuando has estado comentando las diferencias entre Occidente y Oriente, no parece que tampoco esta estructura mental sea propia de todos los seres humanos, o al menos, o sea, que hay una parte cultural. Entonces me gustaría saber si quizás hemos estado en Occidente pensando que esta era la forma natural y realmente no lo es, o sea, si pensamos en nuestros antepasados hace 40.000 años, la forma de estructura mental era más oriental. Me gustaría saber si piensas que es una visión más, o sea, nuestro problema es más cultural o es un problema de cómo es la evolución.
Recuerden que hay un café científico ahora, aunque un poco frío ya, pero quien quiere dar más preguntas, ahí invitado.